Quizá lo primero que podría decirte es que tiene que ver con la historia de mi familia y en particular con la de mi padre. Él era vendedor ambulante, viene de una familia muy pobre. A los 5 años murió su madre y tuvo que salir a trabajar para sostener a su familia. Vendía pañuelos, corbatas, jabones, y nació en Entre Ríos, y con esa historia de vida él logró ser medalla de oro del colegio secundario y de la Facultad de Medicina sin tener dinero ni siquiera para comprar los libros, estudiando en la biblioteca. Así que ese quizá es un lazo o un vínculo personal con la pobreza. Y a través de esa historia siempre estuvimos muy conectados con ese aspecto de la vida social. Mi experiencia personal transcurrió durante los años de la carrera de medicina, conociendo el interior de las provincias más pobres, y me quedó muy grabado una anécdota donde estuvimos en la Puna catamarqueña. Habíamos hecho una carpa y un camping en un lugar muy lindo de la Puna, y cuando estábamos armando las cosas para volvernos, bajó una viejita del cerro y nos preguntó si teníamos medicación. En ese momento estaba con un amigo que hoy en día es médico y también es activo participante de Cuerpo y Alma, y fuimos a atender a la viejita esta al rancho que tenía al pie de la montaña. Empezamos a atenderla y empezó a aparecer gente, y estuvimos como 2 o 3 horas atendiendo gente que había aparecido en un lugar completamente recóndito y abandonado. Sumando estas cuestiones que te conté de mi familia con la experiencia personal y la situación del país, entendimos que el país es muy extenso geográficamente, que queda gente muy aislada de los centros de atención de salud, y pensamos que una manera inteligente de hacer un aporte a la sociedad era a través de nuestra actividad médica en los lugares donde no tienen acceso. Y fue así como pensamos hacer un proyecto en las provincias más pobres del país. Y cuando uno hace un análisis en cuanto a cuáles son las provincias que mayores índices de pobreza, de indigencia, de necesidades básicas insatisfechas o de mortalidad infantil tienen, las provincias del norte claramente son las más comprometidas, y en este caso Chaco, Santiago del Estero ocupan los primeros lugares, muchas veces con Formosa y Salta también. Así que en el 2005 empezamos a trabajar en una pequeña localidad del suroeste del Chaco, un pequeño paraje rural de 500 habitantes que se llama General Capdevila. Hasta ese momento este lugar no tenía ni enfermeras, ni médicos, ni un centro de atención. Por supuesto no tenía agua potable, no tenía red cloacal, a pesar de que era un lugar que estaba sobre una ruta nacional. Entonces empezamos a trabajar ahí, y bueno, y con el trabajo y el conocimiento más íntimo de la realidad fue que fuimos comprendiendo más cuál era la necesidad global, y fue así como fue creciendo todo este proyecto en muchos sentidos. ¿Por qué elegiste Cuerpo y Alma como nombre de esta acción solidaria? En primer lugar, porque estamos convencidos de que la medicina no solamente se trata de curar una enfermedad, sino también de acompañar a la persona y su familia. O sea, la medicina tiene una parte de ciencia y una parte de ciencia social, de contención, de acompañamiento y de alguna manera lo que dice el juramento hipocrático, de acompañar al otro. Entonces pensamos que es muy importante el cuerpo, pero en un contexto de entender a la persona en su realidad global, y con una dignidad particular, ¿no? Donde tratamos de llegar, ¿no? Tratamos de que la gente se sienta querida. ¿Cuál fue la evolución de esta acción que llevaron en estos distintos puntos del país? Mira, es interesante eso. En este pueblo en particular que te mencioné antes, que se llama General Capdevila y que fue el primer lugar donde nosotros trabajamos, hoy funciona un hospital, pequeño pero funciona.
seguimos brindando alguna asistencia a través de insumos médicos, a través de apoyo odontológico, a través de educación. Y te diría que sí hay cambios, y los más importantes son los cualitativos. Te voy a contar un par de ejemplos. Los chicos que no conocían el cepillo de dientes, que nunca habían accedido a una consulta odontológica, muchas veces los vemos hoy en las escuelas cepillándose los dientes. Las mujeres que jamás se habían hecho un Papa Nicolau, que no conocían que esto era un método de diagnóstico preventivo fundamental para el cáncer de cuello de útero, hoy vienen a consultarnos y nos dicen: doctor, me toca hacerme el Papa Nicolau, por favor háganmelo. Y yo creo que esto es muy importante porque trasciende el hecho puntual, sino que son herramientas que uno les puede brindar a la gente o a las familias para cuidarse en su vida personal y en este caso en su educación sanitaria. En salud, la educación es un pilar tremendamente importante y fundamental para que una persona pueda tener herramientas, y las desigualdades en nuestro país fundamentalmente están dadas por la falta de herramientas, y la falta de herramientas muy frecuentemente son educativas más que económicas. Trabajaste con distintos sectores sociales. ¿Cómo ves nuestra realidad sanitaria? Mira, en primer lugar lo que te quiero decir es que nuestros maestros grandes de la medicina nos enseñaron a que hay que atender igual médicamente a la persona más pobre que al presidente de la nación. Es una cosa esencial de la medicina. Somos todos iguales como pacientes, no hay paciente de primera y paciente de segundo, no, eso no existe. La realidad sanitaria de nuestro país es extremadamente pobre, es muy heterogénea si queremos, y tenemos excelentes médicos con una distribución muy anárquica, en donde la concentración de estos médicos en Buenos Aires impide que haya una homogeneidad en el resto del país. La medicina la hacen los médicos, no lo hacen la tecnología, que es necesaria, pero el eje central son los médicos, son las personas entrenadas. Y eso es lo que más dificultades genera a la hora de resolver los problemas concretos de los pacientes. Ejemplo, muchos lugares donde nosotros trabajamos no tienen un pediatra, no tienen un ginecólogo para controlar los embarazos, no se hacen Papa Nicolau. Estamos fallando en la base de la pirámide, no estamos fallando en la alta complejidad, no estamos viendo y pensando que esto se soluciona poniendo un tomógrafo, un resonador o invirtiendo en un edificio importante. Falla la base de la pirámide. Hay lugares donde nosotros trabajamos que el 30 o 35% de las personas tienen Chagas, no hay agua potable, los diabéticos no están controlados ni diagnosticados, los hipertensos tampoco. Entonces, tenemos un problema muy elemental. Nuestro sitio se llama Ser Argentino. Vos, para vos, ¿qué es lo argentino? Creo que los argentinos somos personas que se adaptan muy rápidamente al medio en que viven, que están muy bien entrenados en eso, en sobrevivir a pesar de cualquier dificultad y ante cambios muy drásticos. Eso quizás, a mi modo de ver, sea la principal característica. Los argentinos nos adaptamos a vivir en Estados Unidos, en el exterior, en lugares de primer nivel, y nos adaptamos a las circunstancias y a la coyuntura de nuestro país en cualquier lugar, ¿no? En cualquier ciudad. Te diría que es una característica particular. Podemos ser los más brillantes intelectualmente y podemos ser, por otro lado, una sociedad muy corrupta y con muchísimos aspectos negativos, ¿no? Tenemos como
dos caras de una misma moneda. Somos solidarios ante la emergencia. Nos cuesta mantener una continuidad en ese sentido. Cuando hay una inundación, sale la gente a la calle rápidamente a socorrer al que lo necesita. Cuando tuvimos una guerra pasó lo mismo. Así que en situaciones de emergencia sí somos muy solidarios. Lo que nos cuesta es ver que estamos transcurriendo una emergencia permanente, sobre todo en algunas situaciones como por ejemplo la salud en este caso o la educación. Dos problemas gravísimos, en donde muchas veces el problema es creer que estamos bien. O sea, creemos que tenemos buena salud y que tenemos buena educación. Creemos que tenemos buena educación inclusive en nuestras casas, porque nuestros hijos muchas veces van a colegios privados y creemos que estamos bien. Y cuando nos comparamos con el resto del mundo, claramente estamos muy mal. Cuando nos comparamos con los países de Oriente, estamos pésimos. Y los mejores de nuestro país no llegan a ser los peores de países como Japón o Singapur o China. No estamos bien, hay que entender eso, que no estamos bien. Y en salud pasa lo mismo, no estamos bien para nada, aunque creamos que estas pequeñas islas nos contienen y son la solución. Hay millones de personas que se mueren porque no tienen agua potable, porque tienen chagas, porque tienen enfermedades comunes que no son diagnosticadas a tiempo, como el cáncer de cuello de útero.